No importa, no importa. Ahí está. Bueno, igual el otro estaba grabado. Igual va a aparecer todo esto de nuevo, así que es la cantidad de materia, es la cantidad de materia, y subrayo la palabra cantidad de materia porque es justamente la unidad de cantidad de materia. Es la cantidad de materia que hay en 6,02 por 10 a la 23 partículas. Ese es el mol, es la cantidad de materias que hay en ese calculito, partículas. Exactamente. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, dígame el peso de una molécula de agua. Ah, bueno, bueno. Te tengo que dar la última definición. Quiero entender todo ya, ¿viste? Está bien, fantástico. Fantástico. No, pero igual al mismo tiempo me desespero, porque digo, es tanta información. Yo trato de seguir, ¿viste? Pero... Si me hubieras conseguido antes... Es que no, sí, tenía que haberlo... No me avivé. Bueno, pero no todo está perdido, entiendo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, última definición. Masa molar. Que lo vamos a simbolizar con la letra M mayúscula y no es molaridad, es masa molar. Sí. ¿Qué va a ser la masa molar? La masa molar indica la masa en gramos de un mol, entre paréntesis 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y viste que yo te dije que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua había 18 gramos. Sí. ¿Viste que te dije eso? Sí. Y habíamos dicho que 6,02 por 10 a la 23 era un mol de agua, hay 18 gramos. Sí. Por lo tanto, acá estoy hablando que la masa molar del agua es igual a 18 gramos por cada mol. Esa es la masa molar del agua. ¿Y te acordás que yo te dije que la masa molecular relativa del agua era 18 UMAS? Sí. Fíjate que numéricamente son lo mismo. Nada más que acá tenés en gramos sobre mol y acá lo tenés en UMAS, ¿sí? Por lo tanto, la manera que vas a tener para sacar la masa molar es exactamente la misma que usamos para sacar la masa molecular relativa. Si acá lo que hicimos era 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno más una vez la masa atómica relativa del oxígeno, acá lo que vas a usar, la masa molar del agua, va a ser igual a 2 veces la masa molar del hidrógeno más una vez la masa molar del oxígeno. Es decir, 2 por 1 gramo sobre mol, en vez de UMA, más 1 gramo sobre mol, perdón, 16 gramos sobre mol. 16 gramos sobre mol. Por lo tanto, esto te va a terminar dando 18 gramos sobre mol. Numéricamente es el mismo número, es el mismo cálculo, nada más que la diferencia es que acá está en UMAS y acá está en gramos sobre mol. ¿Sí? Y numéricamente esto te va a representar la masa de un átomo y esto te va a representar la masa de un mol, que es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ok? ¿Sí?
A ver, habíamos hecho la masa molecular relativa de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿Qué número te había dado la masa molecular relativa del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3? Esperame un segundo. Sí. ¿Qué masa me había dado la de el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, eso? Ácido nítrico, sí. Ay, no me acuerdo. Era 1 más lo de No, no, nitrógeno. Tenía que... porque la tenés que tener anotada. Ah, para que vuelva para atrás entonces, espérame. 63 suma. 63 sumas. Esa es la masa atómica relativa. ¿Cuál va a Sí, ser la masa molar del ácido nítrico? la Si masa la masa molar molar, es la de abajo, esa, la que está señalando a la derecha. escúchame, si Esa. la masa molar numéricamente es igual a la masa molecular relativa, Sí. exactamente igual. Vos me dijiste que la masa molecular relativa de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 63 3 sumas. es 63 sumas. La masa molar entonces va a ser 63 gramos mol. exactamente. ¿Sí? Si vos Sí. te... ¿Cuál era la masa molecular relativa de aluminio, cloro, oxígeno 3? Masa molecular Eh, relativa. 181,5 UMAS. O sea que la masa molar va a ser 181 gramos mol. 181,5. 0,5, perdón. 0,5 gramos por cada mol. ¿Se Sí. entendió como la historia? El Sí, cálculo es exactamente igual, o sea, no tenés que tener ningún tipo de problema. En vez de tener masa atómica relativa, ahora vas a tener masa molar de cada átomo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? sí. Bueno, ahora vienen los cálculos. Todo esta es la teoría para poder llegar al tema de los cálculos. Y vamos a utilizar el ácido nítrico. Vamos a utilizar el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿Qué es lo que hago yo cuando enseño este tema? Yo les digo a ustedes, mira, la fórmula te va a dar un montón de información. La fórmula. O sea, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. La fórmula te va a decir que en un mol de eso, en un mol, Ay, Néstor, ¿me aguardas un minuto? Casi terminen, espérame.
Acá estoy, Néstor. Ya voy. Ya estoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te decía que Sí, las fórmulas te dan mucha información. Te dan información de que en un mol de ácido nítrico vas a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico. sí. Y habíamos dicho que en un mol teníamos 63 gramos de ácido nítrico. Sí. Fíjate toda la información que te da la formulita. Un mol, 6,02 por 10 a la 23 y la masa molar. ¿Ok? Ahora, Sí. supongamos que un ejercicio te dice, calcular la cantidad de ácido nítrico que hay en 200 gramos de ácido nítrico. Entonces, esto es lo que te dice el problema, esto es lo que sale de la fórmula. Entonces, vamos a unir todo esto con el ejercicio. Vamos a Bien. decir que tenés 200 gramos de ácido nítrico, y cuando te habla de cantidad, te está hablando de mol. La palabra cantidad representa Sí. mol. Entonces, ¿cuántos moles vas a tener? X mol. X mol. Entonces, ahí viene el calculito que vos vas a tener que seguramente hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vos lo que vas a hacer es relacionar lo que tenés acá arriba con lo que tenés acá abajo. Si vos tenés Bien. gramos, vas a relacionar estos gramos con esos gramos. Sí. Y si tenés mol, vas a relacionar este mol con ese mol. Y vas a decir que en 63 gramos de ácido nítrico, vas a tener un mol de ácido nítrico. Si tenés 200 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos moles tenés? Y esto sería 3,17. 3,17, muy bien, 3,17, Mol, ¿no? 3,17 mol de ácido nítrico. Listo. Supongamos que te dice calcular la cantidad de Ahí te ácido puede nítrico. decir, Néstor, vos me aclaraste que cantidad se refiere siempre a mol. O sea, no hace falta que diga Siempre a cantidad de mol. Siempre a mol. Siempre. Ok, ¿Sí? que no lo diga no significa que no se refiera a No, eso. porque te puede decir cantidad de moles. Te puede decir o cantidad de O cantidad de moles. mol. ¿Está? Listo, ¿Se entiende? perfecto. Y Genial. también, supongamos que te dice calcular la cantidad de ácido nítrico y el número de moléculas de ácido nítrico. Entonces, ahora vamos a tener X moléculas de ácido nítrico. Entonces, ¿qué vamos a tener que relacionar? Vamos a tener que relacionar gramos con gramos y moléculas con moléculas. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a decir que en 63 gramos de ácido nítrico,
vos vas a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico. Si tenés 200 gramos de ácido nítrico, ¿cuántas moléculas tenés? Y cuidado cómo haces la cuenta esta, porque esto se hace 200, aprieto la teclita de multiplicar, 6,02, aprieto la teclita exp, 23. Sin el 10. El 10 es exp. Es el exponencial, ok. Exactamente. Da 1.204 por 10 a la 26. Dividido por 63. Dividido 63 da 1.91. 1 es uno periódico. Por 10 91, a la 24. 91 Sí, por 10 a la 24. 24 moléculas de ácido nítrico. Listo. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a resolver uno de los ejemplos que tenés en el choice de tu parcial, que es el siguiente. Sabiendo que el número 7 es este, el número 7 te dice, sabiendo que la masa molar del cloro 2 es 72 gramos, mal escrito, sobre mol, no sobre mililitro. O sea, vos tenés el cloro 2, va a ser un mol, va a ser 6,02 por 10 a la 23 y va a ser 71 gramos. Eso es lo que te está queriendo decir. Perdona, me perdí donde dice, ¿qué pusiste? ¿Cloro y cloro 2 dice? Sí, cloro 2. Ah, que es Cloro, 1 mol y que es 6,02 por 10 a la 23 y 71 gramos. Bien. si no te lo da como dato, vos tenés que sacar la masa molar haciendo Lo 2 saco. veces la masa molar del cloro, que era 35,5. Sí, O sea, sí, 2 sí. por 35,5 te da 71 gramos. Y Exacto. te dice, calcular la masa de un átomo de cloro. Te está diciendo, si vos tenés un átomo, una molécula de cloro, y está mal escrito esto, porque esto no es un átomo, esto es una molécula. Esto es molécula, no es átomo. Está mal escrito eso ahí. ¿Ah, De sí? cloro 2. Uy, Sí, después ¿cómo hago para...? bueno, yo ahora te voy a decir qué diferencia hay entre molécula y átomo. Quédate tranquila. Una molécula de cloro 2 hay que calcular cuántos gramos tiene. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vos vas a tener que relacionar número de partículas con gramos, ¿sí? Y vas a decir, primero arrancás con la regla de 3, con esto de acá arriba. Decís, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro 2, voy a tener 71 gramos. 71 gramos de cloro 2. Si tengo una molécula de cloro 2, ¿cuántos gramos voy a tener? Entonces, vos lo que vas a tener que hacer acá es 71, apretar la teclita de dividir, porque 71 por 1 es 71, Sí. 6,02, la teclita exp, 23. 1,18. Da 1,17,9. 18 por 10 a la menos... A la menos 22. Menos 22 gramos. Bien, esta es la masa de una molécula de cloro en gramos. Pero hay otra manera de hacerlo, si uno tiene claro lo que estás haciendo. Yo te había dicho que la masa molecular relativa del cloro de cloro 2, era la masa de una molécula en UMAS, que te va a dar 71 UMAS.
Sí. Si yo a esto lo multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, te va a terminar ¿Te da lo dando mismo? exactamente 1,18 por 10 a la menos 22 gramos. Cualquiera de las dos maneras es correcta. ¿Sí? Lo podés Pero vos hacer. ahí directamente de la parte de abajo lo que hicimos fue, me parece como más rápido y más sencillo, ¿no? Porque si sé que Claro, es pero el tema es 71 el gramos. siguiente. El tema es el siguiente. En un momento del examen yo tengo nervios. Yo tengo Sí. nervios. Me ¿Y qué pongo te pareció? nervioso. Entonces, a ver, yo sugerencia aprendo esto, porque si esto me lo olvido, bueno, me lo olvidé, listo. Aprendería esto porque esto lo voy a usar continuamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto a lo Sí. mejor lo uso uno cada tanto, ¿sí? Cada tanto. No es que sea así. Yo te lo doy como una opción, Perfecto. Sí, pero sí. podés tranquilamente calcularlo y esto mismo podés hacer, por ejemplo, si te dijera, ¿cuál es la masa de un átomo, de una molécula de ácido nítrico? Y bueno, si la masa molar es 63, va a ser 63 63. sumas. 63 la multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 y me da la masa de una molécula de ácido nítrico en UMAS. Era lo que hicimos antes. En gramos, perdón. Es lo que hicimos antes. ¿Se entiende? Vamos a Esa es, Néstor, quiero que me quede claro esa parte. Esa es la masa de una molécula en gramos, exactamente. ¿no? En Del gramos. elemento que esté hablando, o ¿qué sería? ¿Qué se dice? ¿Elemento o compuesto? Ahí voy. Ah, Te voy a hacer una clasificación de cosas para que sepas. bueno. ¿Sí? Para que te quede claro ese tema. Sustancia. Sustancia. Sustancia es toda forma de materia, toda forma de materia que posee composición definida. Bien, a ver, la cosa es entender qué es composición definida. Composición definida es agua. El agua está formado por qué cosa? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Exactamente, dos átomos de hidrógeno y Y un uno de oxígeno. átomo de oxígeno. Pregunta, ¿el agua podrá tener esta fórmula? Mm. ¿Eso es agua? Y no, porque no tendría que No, ser, bueno, no bueno, es la misma. porque justamente esto es la composición definida. En la otra serían 5 átomos en total. Sí, no igual, no importa. Sí, El agua siempre va a tener dos átomos de hidrógeno y uno y de un átomo de oxígeno. oxígeno. Y un átomo de oxígeno. Es más, yo podría haber puesto acá un 4 y un 2 y esto no es agua. Eso es otra cosa. De última puedo decir que sean dos aguas. ¿Sí? Dos aguas puedo decir que sean. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, viste que en cada formulita, por ejemplo, en el agua, yo puse un 2 y acá hay un 1 que no se escribe. Siempre está Ujú. como su índice. Eso recibe el nombre, esto recibe el nombre de atomicidad. Atomicidad. ¿Qué va a representar la atomicidad? Representa la cantidad, representa la cantidad de átomos de un elemento
de un elemento en la fórmula. O sea, la atomicidad del hidrógeno en el agua es 2, la atomicidad del oxígeno en el agua es 1. ¿Se entiende? La atomicidad del hidrógeno en el ácido nítrico es 1, la atomicidad del nitrógeno es 1 y la atomicidad del oxígeno es 3. 3. Esto es ácido nítrico, ¿por qué? Porque tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Esa es la composición definida. Toda sustancia que tenga un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno se va a llamar ácido nítrico. ¿Se entiende cómo la historia? ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a sustancia. Las sustancias se clasifican en 3 grandes grupos. El primer grupo recibe el nombre de elemento. Elemento es lo mismo que hablar de átomo. O sea, cuando vos vas a la tabla periódica de elementos, en realidad estás viendo la tabla periódica de átomos. ¿Sí? ¿Cómo se representa un elemento o átomo? Con la letra de la tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno. ¿Qué atomicidad tiene? Atomicidad 1. ¿Sí? Atomicidad 1. Y está formado por un solo elemento en la fórmula. ¿Sí? Luego, la segunda sería lo que se llama sustancia simple. Sustancia simple. ¿Qué es la sustancia simple? ¿Cómo está formada una sustancia simple? Por un solo átomo de un elemento, nada más que la atomicidad es distinta de uno. Por ejemplo, hidrógeno 2. Okay. ¿Entendés? Pero también vas a tener oxígeno 2, también vas a tener flúor 2, también vas a tener nitrógeno 2, también vas a tener cloro 2, también vas a tener bromo 2, yodo 2, ¿sí? Vas a tener el oxígeno 3, que recibe el nombre de ozono, el de la capa de ozono, es oxígeno 3. Vas a tener fósforo 4 y vas a tener azufre 8. Ya te di todas las sustancias simples que hay. ¿Sí? ¿Esas son todas cuáles? ¿Cómo es la última después de bromo que pusiste que no entendí? No veo bien. Yodo 2. Yodo O yodo 2. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Sí? Bien. ¿Por qué existen las sustancias simples? Bueno, la mayoría de estos son gases. Y en la naturaleza no hay nada que aparezca. Solamente el elemento suelto. O aparece en forma de sustancia simple, o aparece como la siguiente forma que vamos a ver. Con esto te quiero decir, no aparece como un átomo de hidrógeno en la naturaleza el hidrógeno, aparece como hidrógeno 2, como sustancia simple hidrógeno 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. El oxígeno del aire no aparece como átomo de oxígeno, aparece como una sustancia simple oxígeno 2. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos lo que se llama sustancias compuestas o simplemente compuesto. Sustancias compuestas o compuesto, que va a estar formado por 2 o más tipos de átomos en la fórmula. Y ya vimos varios. Vimos el agua, vimos el dióxido de carbono, ácido nítrico, el ácido nítrico y un montón más. Fíjate que todos están formados por un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, por átomos de carbono, átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Eso es un compuesto, ¿ok? ¿Bien? Entonces, eso sería sustancia. Luego, vamos a sacarnos la duda de lo que dijiste recién. ¿Qué diferencia hay entre molécula y qué diferencia hay entre átomo? Sí.
La materia aparece de tres maneras en la naturaleza. Aparece en forma de átomos, en forma de moléculas y en forma de iones. Átomos, recordemos un poquitito, son los elementos. Por ejemplo, el oxígeno. Por ejemplo, el sodio. Por ejemplo, el bromo. ¿Sí? Por ejemplo, el hidrógeno. Moléculas. La molécula es una agrupación de átomos. Agrupación de átomos. Por ejemplo, agua. Por ejemplo, oxígeno 2. Es una agrupación de átomos, iguales o diferentes. Sí. Diferentes, iguales. Por ejemplo, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esto es glucosa. ¿Sí? Eso es una molécula. Y por último, tenemos los iones. Los iones, una definición correcta de átomo sería, es toda partícula que posee carga eléctrica neta neutra. Carga eléctrica neta neutra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el número de protones es igual al número de electrones. Bien. Iones son todas aquellas partículas que poseen carga. Carga eléctrica neta, y lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Positiva te va a decir que es un catión. ¿Qué pasa en un catión? El número de protones es mayor que el número de electrones. Negativa recibe el nombre de anión. Y en este caso, el número de protones va a ser menor que el número de electrones. Sí. Bien, entonces, vamos a hacer, volvemos, entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo que es átomo y molécula? Sí. Átomo, el elemento solito. Solito, y el otro son... es la agrupación de átomos iguales. Sí, el que no me quedó claro son los iones. Los iones, quédate tranquila que después que hagamos este ejercicio te voy a hacer un ejercicio de esto. Sí. Se dispone, mira, ejercicio número 8. Se dispone, ejercicio número 8. Dice que se dispone de 0,250 kilogramos de sacarosa
0,250 kilogramos de sacarosa, carbono 12, hidrógeno 20, no, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, ¿está bien esto? 12, 22, 11. Bueno, pero para mí, esto está mal. Acá vendría un 12. Y esto acá es 24. Pará, voy a hacer una cuentita. Bueno. Voy a hacer una cuentita porque me parece que está mal escrita la fórmula. 12 por 12. 12 por 12 más 24 más 12 por 16. Y esto me da 3. Está mal escrita la fórmula de la profesora. Esta es la fórmula de la sacarosa. Ah, ¿sí? Pero escúchame, me estás asustando. Está mal escrita la fórmula de la profesora. Carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12. ¿Por qué lo sé? Porque no sé si vos viste que la glucosa era carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bueno, la masa molar de esto es 180 gramos. La masa molar de carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12 es el doble, es 360 gramos. Sí. Entonces, como yo sé que es el doble, entonces dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la masa molar de esto. Si la masa molar de esto está igual a esto, entonces mi fórmula está bien. La que tiene la profesora está mal. Entonces, carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12. Dice, se dispone de 0,250 kilogramos de sacarosa. Calcula la cantidad de sacarosa en moles y el número de moléculas de sacarosa. Es decir, el ejercicio te dice carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12, vas a tener un mol, vas a tener 6,02 por 10 a la 23 y vas a tener 360 gramos. ¿Sí? Si vos tenés 0,250 kilogramos, ¿cuántos moles tenés? ¿Y cuántos X, carbono 6, carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12 tenés? Eso es lo que te dice el ejercicio número 8 y así lo vamos a resolver. Abajo pusiste X y pusiste otra vez, no entiendo muy bien ahí, perdón. X, carbono 12, sí. Hidrógeno 24, lo mismo oxígeno. ¿Sí? El tema es el siguiente, vos acá tenés kilogramos y acá tenés gramos, por lo tanto, los kilogramos los tenés que pasar a gramos. O sea, y esto lo vas a tener que multiplicar por 1000. Esto te va a terminar dando 250 gramos. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Lo que vinimos haciendo hasta ahora. Vas a relacionar los gramos con los gramos y primero vas a relacionar mol con mol. Y vas a decir, en 360 gramos de sacarosa, ya se sabe que es carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 12, vos vas a tener un mol de sacarosa. Sí. Si tuvieras 250 gramos de sacarosa, X mol. X. 250, 360, 0,69 mol. 0,69 mol de sacarosa. Y fíjate la que voy a hacer ahora. Ahora lo que tenemos que sacar es, nuevamente, la masa y relacionar el número de partículas. Pero yo sé que en un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 sacarosas. Entonces,
Yo esta regla de 3 la puedo hacer con 360 y con 250, o con un mol o con 0,69. Cualquiera de las dos te va a dar lo mismo. Obviamente, lo que voy a hacer es 0,69 por 6,02 por 10 a la 23 y lo voy a tener que dividir por 1, o sea que es directamente la multiplicación. ¿Entendés? Entonces, vos lo podés hacer así a lo largo a toda la regla de 3, porque a medida que vos vas sacando resultados, podés usar ese resultado para la siguiente regla de 3, para la siguiente regla de 3, para la siguiente regla de 3. ¿Se entiende? Entonces, 0,69 por 6,02 por 10 a la 23, ¿cuántas moléculas? ¿Sabés que me perdí? Me perdí en Bueno, una parte. Viste que vos pusiste acá, bueno, relacionás los gramos con gramos, después en la parte, digamos, que estamos poniendo un mol de sacarosa, hay 6,02 por 10 a la 23 Avogadro, ¿no? te lo vuelvo a repetir, Dale, sí. Mirá, nosotros lo que sacamos es la cantidad de moles de sacarosa que habría en 250 gramos. ¿Sí? Sí. Es lo que hicimos. Ahora te pide, calcular el número de sacarosa, de moléculas de sacarosa, que vos tenés en 250 gramos. Pero en 250 gramos tenés también 0,69 mol. Por lo tanto, vos podés relacionar mol con número de sacarosas. Lo podés relacionar. ¿Por qué? Porque vos sabés que un mol de sacarosa tiene 6,02 por 10 a la 23. 0,69, que es lo que sacaste anteriormente, ¿cuántas sacarosas tenés? Si no lo ves así, directamente decís, bueno, a ver, en 360 gramos de sacarosa tengo 6,02 por 10 a la 23, en 250, ¿cuánto tengo? X. ¿Se entiende? Ahí está. Sí, sí. Pero yo como lo veo más fácil, multiplicando 0,69 por 6,02 por 10 a la 23, y luego lo divido por 1, es mucho más simple que andar haciendo 250 por bla bla dividido 360, ¿se entiende? Sí. Tenés más tendencia a equivocarte en la tecleada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te da esto? Bueno, para 0,69 por 6,02 exponencial 23. Da Sí. 4,15 por 10 a la 23. Por 10 a la 23 moléculas de sacarosa. Y ahí tenés hecho el ejercicio número 8 del preparcial. Bien. Bien, para terminar, vamos a ver esto de iones. Suponete que vos tuvieras el cloro 1735, el sodio 20, no, el sodio es 11, 22, y tuvieras cloro negativo 1735 y sodio 11, 22 con carga positiva. Lo que vamos a hacer es carga neta, lo que vamos a hacer es la Z, lo que vamos a hacer es la A, lo que vamos a hacer es el número de protones, lo que vamos a hacer va a ser el número de neutrones y lo que vamos a hacer es el número de electrones. Bien. Bueno, la historia es la siguiente. En el primero,
vos no tenés carga negativa ni carga positiva, quiere decir que la carga es cero. Si la carga es cero, es un átomo. Es un átomo. O sea que la carga neta va a ser cero. ¿Sí? La carga neta es cero. Carga neta igual a cero. Carga neta igual a cero. Átomo. Recordá que en todo átomo el número de protones es igual al número de electrones. ¿Sí? Ahora, el número atómico, que es la Z, es el numerito que tenés abajo. Por lo tanto, tenés 17 de número atómico. Y el número atómico era el número de protones. Vas a tener 17 protones. Y como es un átomo y el número de protones es igual al de electrones, tenés 17 electrones. Bien. Luego, el número másico es el número que tenés arriba, 35. Y para sacar el número de neutrones, lo que tenías que hacer era 35 menos 7. 35 menos 18. 17, 18. Listo. ¿Sí? Entonces, no tenés carga eléctrica acá, es un átomo. Todo átomo tiene el número de protones igual al número de electrones. Número atómico es igual al número de protones. Y como el número de protones es igual al número de electrones, el número de protones es igual al número de electrones. Fíjate que yo no estoy diciendo que el número de electrones es el número atómico. Error muy común. No es el número de electrones, es el número de protones. Vamos al segundo. No tengo ninguna carga eléctrica. Por lo tanto, la carga neta es 0. 0. Muy bien. ¿Qué número atómico tiene el sodio? Para el número atómico es el Z, ¿no? Sí. 11. Sí. ¿Cuál es el número? ¿Y qué era el número atómico? ¿El número de qué? El que está en la tabla periódica. No, sí, ya sé. Pero no, pero ¿qué representa el número atómico? ¿El número de qué? El número atómico era el número también de protones. Protones, o sea que tengo 11. Sí. Y si yo tengo un átomo, ¿cuántos electrones va a tener el átomo de sodio? La misma cantidad de protones. Exactamente, 11. Muy bien. ¿Cuál es el número másico del átomo de sodio que tengo acá? 22. 22. ¿Cuántos neutrones, vamos a tener en ese átomo? La resta es 22 menos 11, 11. 11, muy bien. Excelente, bien. A ver, ahora vienen dos partículas que no tienen carga neta igual a 0. Tienen carga eléctrica. Este tiene carga eléctrica negativa, una negativa, o sea, menos 1. Perdón, 1 menos, 1 menos, 1 menos. ¿Sí? 1 menos. No es lo mismo que menos 1. No es lo mismo que menos 1. Menos 1 representa otra cosa que vos todavía no viste. Sí lo debés haber visto en el curso porque vi que tienen nomenclatura, pero bueno, por ahora no. Entonces, ¿cuál es el número atómico que tiene el cloro negativo? El número atómico es 17. 17. ¿Cuántos protones va a tener el cloro? 17. 17, porque el número atómico es el número de protones. Muy bien. Sí. El número másico, ¿cuánto es? 35. Muy bien. ¿Cuántos neutrones vamos a tener en ese ion del cloro? No sé, porque es carga negativa, o sea, no es No, carga no neta. importa, no importa. No importa, porque no afecta ni a protones ni a neutrones. Listo. Entonces va a ser lo mismo, 17. 18. Neutrones. 18, Perdón, yo me fui a 35. electrones. Está bien. Bien. Ahora viene la historia. Ahora viene la historia. Fíjate, teníamos cloro 17, cloro menos 17.
En el primero teníamos 17 protones y 17 electrones. En el segundo teníamos 17 protones. Pero acá viene la historia nueva. Como yo tengo una carga negativa y las cargas negativas están representadas por electrones, esto te está indicando cuántos electrones más vas a tener con respecto a protones. Como vas a tener un electrón más, vas a tener 18 electrones. Ah, siempre con respecto a protones. Me va a representar ahí, ¿no? Sumo más. Acá vas a sumar, este Sí, signo te va a hacer sumar el número de protones, va a ser el resultado el de electrones. Si vos tenías sí. 17 protones, como te aparece una carga negativa, te está diciendo que tenés un electrón más que protones, o sea, 18 electrones. Si tuviera un -2, le sumaría 2. Exactamente, muy bien, exactamente, tal cual. Bueno. Vamos al otro. Y recordad de que esto es un anión. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Ah, bien. Y el otro era cañón. ¿Cómo se llamaba el otro? Cañón, ¿no? Este se llama anión. Ahora vamos a ver el otro. Tengo una carga positiva, por lo tanto va a tener uno más. Uno más. Sí. Pregunta, ¿qué número atómico tiene el sodio más? 11. 11. ¿Qué número másico va a tener? 22. 22. ¿Qué número de protones va a tener y por qué? Protones. De protones 11 también, ¿Por qué? Por el número atómico. por el número atómico. Bien. ¿Y neutrones? Y neutrones era 11. 11. Muy bien, porque era 22 menos 11, o la suma Sí. de protones más neutrones me tiene que dar 22. Y ahora venimos a los electrones. Anteriormente teníamos el sodio, que era un átomo, tenía 11 protones y 11 electrones. Ahora tengo el sodio positivo, que tiene 11 protones. Pero la historia es la siguiente, yo tengo una carga positiva, quiere decir que tengo un protón más que electrones. Por lo tanto voy a tener 10 10 electrones. electrones. ¿Sí? Y esto va a ser un catión. A ver, hay una reglita muy simple. Sí. Tengo carga negativa, sumo Sí. electrones. Tengo carga positiva, resto electrones. Es al revés de lo que uno pensaría. Tengo carga negativa, sumo electrones. Tengo carga positiva, resto electrones. Dependiendo la cantidad de cargas que tenga. Entonces acá voy a tener 10 electrones. ¿Sí? Y después Bien. el resto, la regla, digamos, del resto sigue siendo igual, como para completar la cantidad de protones y neutrones. Exactamente. Lo que me va a Recordá, cambiar solamente es la carga. solamente la carga. Si no tiene carga es un átomo. Si tiene carga es un ión. Si es carga negativa es anión. Si es carga positiva, Bien, catión. ¿Sí? ¿Se va quedando entendió? más claro, va quedando más Bien. claro, sí, sí. Hoy hemos hecho un montón. Un montón. Bueno. Ay, pero Mañana, buenísimo, Néstor. mañana nos vemos de vuelta a las 5, ¿te parece bien? Dale, sí, sí, ¿Sí? yo Bien. Mañana nos vemos encantada a las y bueno, 5. Mañana, sigo mañana lo que vamos a practicando. hacer es, Mm, dale, vamos a practicar un poco más de magnitudes atómico-moleculares, vamos a practicar un poquitito de esto, y lo que te voy a enseñar, que estuve viendo ahí, es configuración electrónica. sí. ¿Sí? Sí, porque ahí Configuración me electrónica. pidió configuración electrónica externa, ¿puede ser? Te voy a enseñar todas las Dale. configuraciones electrónicas. Eso y bueno, así Yo lo sí, que voy a hacer ahora es, voy a bajar los dos videos, porque son dos videos, y te sí. voy a mandar también el link de mi canal, donde tenés teoría de magnitudes atómico-moleculares, de vuelta, lo de UMA, toda la historia, y donde hay algunos ejercicios. Por lo menos te voy a mandar un link para que después te metas en el canal y empieces a buscar, porque ahí está, configuración electrónica externa, está todo. Eso lo Bien. tengo todo bien, Ah, bien desglosadito. Si te interesa, perfecto. por lo menos mañana
arrancar y chusmear un poco para que después se haga más rápido la clase, no tengo ningún tipo de problema. Dale, buenísimo, buenísimo. Dale, bueno, Buenísimo, así nos después vemos, ya arrancamos nos de vemos. practicar un poco más los problemas, ¿no? Claro, y después, el día domingo, seguramente te voy a decir para tener clase de nuevo, Sí, yo no tengo que ningún problema. seguramente te voy a decir para tener clase de nuevo, ahí lo que vamos a practicar es lo que tiene que ver con reacciones químicas. Ah, sí, ¿Por qué? dale. ¿Por qué reacciones químicas? Porque si vos no tenías bien la parte de magnitudes y no tenés bien la parte de soluciones, reacciones químicas no lo podés hacer. ¿Se entiende? Claro, No claro. lo podés Está hacer. perfecto. Sí, 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 Entonces, sí. la idea es, a ver, nos faltaría después de eso ver un poco de tabla periódica, que ahí te voy a hacer un pequeño resumen como para que lo puedas resolver, y te digo, tenés casi todos los temas vistos. Bueno. O Sí, sea, porque después, bien, fíjate que en el parcial hay algo de nomenclatura. sí, Viste que eso es muy probable que te lo deje colgado porque no me va a dar el tiempo para dártelo no, todo. por eso, yo quiero por lo ¿Sí? menos resolver lo más práctico, que es esto, entender esto. Bueno, esto me lo pidió, la cantidad de protones y neutrones, vos lo viste seguramente en el parcial. Está lo de Sí, isótopos, está lo de eso. magnitudes que hicimos dos, hicimos uno de soluciones. Mañana Sí. hacemos alguno de configuración electrónica y ya creo que son dos de configuración electrónica. El domingo vemos tabla periódica y creo que son dos o tres, así que fíjate todos los ejercicios que vamos a ir haciendo y por ahí te va a quedar algún tema que va a quedar colgado. Sí, Si ese bueno. tema que quede colgado, Yo quiero bueno, llegar pero al 4 en esto. no, ya sé, pero vos, a ver, te voy a dar una sugerencia, Rosana. Vos no Sí, pienses que decime. querés llegar al 4, vos tenés que llegar al 6. Sí, quiero llegar sabiendo, en realidad. Sí, igual el Eso 4 nuestro es, es un 60%, ojo, ¿eh? bueno, Si no pero no tenés el importa. Vos, 60, vos sí. pensá de que tenés que llegar al 6. Y si podés llegar a más notas, mejor todavía. Sí, No sí, sí, pienses en sí. llegar al 4 porque el 4 te lleva al 3. No, ¿Entendés? por eso. Entonces, Sí, ahora te uno entiendo. siempre tenés que pensar a lo grande. Sí, Siempre sí, tenés sí, que ni pensar hablar. a lo grande. No No, si es penses a lo por mí, o chiquito. sea, Néstor, te digo la verdad, yo realmente, o sea, le estoy poniendo todo porque no la quiero recursar a la materia, No, estoy lógico. invirtiendo, y la realidad es que sé, como te dije ayer, que es una materia que me va a servir, es necesaria Obvio, para mi carrera, no es obvio, una pavada. obvio. Realmente a veces me siento mal y me frustro porque a mí los números me encantan, estoy haciendo bioestadística, a mí la matemática en secundaria me encantó, pero no tuve química yo en secundaria, ese es mi Claro, problema, entonces, imagínate, hoy soy grande, no es lo mismo que un pendejo, por uf. decirlo, que tiene otra cosa, No, ¿entendés? a ver, uno si dejó muchos años estudiar la cabeza va ¿Viste? perdiendo, el músculo va perdiendo fuerza. Exacto, ¿Entendés? para mí es un músculo tal cual, que lo tengo que Eh, empezar otra vez a aceitar. Es así. Bueno, yo terminé la escuela secundaria, arranqué una carrera, la dejé y después estudié 4 años después. Cuando estudio 4 años después me costó un montón arrancar de nuevo. Fueron 4 Entonces, años nada más, imagínate. claro, ¿viste? Entonces uno se da cuenta, uno sabe, uno cuando tiene mayor edad sabe cuáles son, siendo docente, ¿no? Uno Sí, sabe cuáles son las dificultades que tiene cada edad, ¿se entiende? Y ujú. dependiendo cada caso. Yo lo sé, Bueno, acá ha venido gente cuando se podía venir al domicilio para clases sí. particulares, que pobrecitos no sabían pasar de litro a mililitro, por ejemplo. Bueno, ¿Entendés? pero por eso, Esa yo no estoy tan gente. lejos, ¿eh? No estoy tan Sí, lejos. bueno, pero a ver, pero por lo menos sabés que un litro tiene 1000 mililitros. Había gente que no lo Claro, sabía directamente. claro, Entonces vos claro. decís, qué loco, ¿qué hiciste en la escuela secundaria? ¿Qué te enseñaron? No le enseñaron nada, lo hicieron pasar, 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 pasar. Y llega Claro. un momento que, pobrecito, cuando vos querés hacer una carrera universitaria, Te te cuesta frustrás, un montón, te claro, porque frustrás, no o tenés te esa base que frustrás. necesitas, tal Exactamente, cual. o te frustrás, es así directamente, Sí, decís, no, yo para esto no sirvo. Y no es que sí, no bueno, servís, por ahí servís, pero el problema es que tenés un hueco atrás enorme que lamentablemente es necesario. Si vos no tal lo cual. tenés, lamentablemente es necesario. Así que Sí, sí, bueno, sí, 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 por eso, por es eso. Yo le estoy poniendo todo y obviamente voy, como vos bien decís, ya te dije, la quiero promocionar en la materia. Pero lógico, bueno, no, que sea no, lo que Dios quiera, ya está. no, la Por lo menos idea es no, tratar de promocionarlo. Si no llegás a promocionarlo, por lo menos tener aprobado los dos parciales para ir al final y no recursar. Esa es la realidad. ¿Se tal cual, entiende? esa es la Y de realidad. última, si vas al final,
vamos a tener tiempo para ver aquellos temas que, por ejemplo, para el primer parcial no vimos. ¿Se entiende? Por ejemplo, nomenclatura. Por ejemplo, nomenclatura. Voy a tratar de llegar a darte algo de uniones también, porque uniones es un tema muy importante. Pero bueno, sí, vamos a vimos, tratar. está uniones también. Sí, 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 es también verdad. está uniones. Después lo Por de eso, equilibrio también vimos. No sé si vos lo sí, alcanzaste a ver. equilibrio no creo que llegue a dártelo porque ya Es es... un montón. O Igual le eso doy vimos. importancia, o le Sí. doy importancia a equilibrio o le doy importancia a uniones. Y No, me yo parece que preferiría uniones vimos darle, más. yo por importancia en la química, los dos temas son importantes, para mí son los Sí, dos temas. obvio. Sí. Sí, Los dos temas más importantes de la química son uniones químicas y equilibrio químico. Son los dos más importantes, esa es la sí, realidad. Sí, sí, pero sí. de última, si ese tema te lo tengo que dar para el final, te lo doy para el final equilibrio porque seguramente lo vas a usar varias veces. Está ¿Entendés? bien, está bien. Es más, Bueno, sí. dale. Bueno, Sí, mañana sí, entonces nos igual de vemos a acuerdo a las... lo que ya hablamos, más o menos la mayoría ya está Dale, como para, listo, programado como para que lo veamos, así que buenísimo. dale, Así que, listo, dale, buenísimo. Nos dale, vemos. Chau, chau, hasta dale. mañana. Hasta Chau, chau. mañana. Chau, chau.